Bueno, comenzamos con el tema 1 del entrenamiento deportivo y vamos a ver la evolución del entrenamiento deportivo a lo largo de la historia, hasta llegar fundamentalmente a nuestros días. A pesar de que el entrenamiento pues, es muy antiguo, ¿vale? Pues ya veremos que ya desde la época de los griegos comienza su singladura, comienza a adquirir importancia a partir del siglo XX, que es donde se comienza a aplicar para los entrenamientos los avances producidos en investigaciones sobre las distintas ciencias que participan y sobre los deportes, como pueden ser la fisiología, la nutrición, la psicología deportiva. Y como consecuencia de todo esto, la organización y estructuración del entrenamiento para alcanzar los rendimientos deportivos en los momentos más importantes para el deportista en función de sus competiciones, pues va cobrando cada vez mayor auge. Vamos a dividir el tema en tres grandes apartados, ¿vale? Por un lado, el entrenamiento deportivo de los precursores, es decir, desde la antigua Grecia hasta 1950, ¿vale? Con los primeros Juegos Olímpicos. El entrenamiento deportivo, un segundo bloque, donde hablaremos del entrenamiento deportivo de los tradicionales, que abarca desde mitad del siglo XX hasta 1980 aproximadamente. Y un último bloque donde hablaremos del entrenamiento deportivo en la actualidad, es decir, desde ese año 1980 hasta la actualidad. Si hablamos del entrenamiento deportivo de los precursores, pues tenemos que empezar por la antigua Grecia. En Grecia los deportes formaban parte de la educación de la población y digamos que podemos establecer que allí era donde está el origen del deporte, con diversas modalidades de actividades deportivas, ¿vale? Los griegos tenían las carreras, las luchas, pruebas como lanzamiento de jabalina, saltos, lanzamiento de disco, etc. Digamos que es la cuna, ¿no? La cuna del deporte. También tenemos que hacer referencia a Roma. En Roma, la finalidad principal del deporte es el espectáculo. Todos nos acordamos de las carreras de cuadrigas, las luchas de gladiadores, las actividades circenses. Bueno, pues para todo ello requería un cierto nivel de preparación y un cierto nivel de entrenamiento, y ya en Roma se inició algunos aspectos relacionados con esta cuestión de los entrenamientos. A continuación llegamos a la Edad Media. La Edad Media se caracteriza por la falta de información escrita, no nos han llegado muchas referencias, sobre todo del tema de los entrenamientos, pero es evidente que allí predominaban actividades como las carreras, el juego de polo, al tema de caballos, las luchas, los torneos, los acróbatas, los saltos, la caza. Fundamentalmente era la nobleza, ¿no? la que podía participar de este tipo de actividades, mientras que el pueblo llano pues tenía algunos juegos de pelota que ya no forman parte directamente de este temario, pero sí que queda en referencia que existía. Y en la Edad Media ocupó un tiempo bastante amplio de la historia mundial, y llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, donde se produce el resurgimiento de las competiciones deportivas, que fundamentalmente van acompañadas de apuestas y de retos, por lo que esto hace que los competidores se tengan que entrenar con el fin de conseguir sus objetivos. Esto surge fundamentalmente en Inglaterra, y por eso consideramos que Inglaterra es la cuna del deporte moderno. Con el desarrollo histórico llegamos a los primeros Juegos Olímpicos. El Ballon Pierre de Coubertin y una serie de personas con un cierto poder adquisitivo pues deciden instaurar los Juegos Olímpicos tal y como se desarrollaban en la antigua Grecia, dándoles un enfoque sobre todo a nivel de valores, de competición, etc. Y aquí, a partir de aquí, el entrenamiento deportivo adquiere progresivamente importancia y comienza a utilizarse distintos métodos, pues con mayor o menor difusión,
y aplicación en el mismo deporte donde ha tenido éxito. Bueno, fundamentalmente, cuando alguien tiene éxito en una determinada competición, pues se copia para conseguir los mismos resultados. Están basados en una aplicación de cargas de larga duración, sin descansos y de manera uniforme. Los volúmenes de trabajo son superiores a la duración de la prueba deportiva y el sistema principal era el continuo, es decir, el volumen era lo principal, acumular gran cantidad de trabajo para luego rendir en la misma especialidad para la que uno está entrenado. ¿En qué consistía este tipo de entrenamiento? Fundamentalmente ejercicios de carrera y ejercicios gimnásticos con objeto de mejorar la condición física general del deportista. Se va cuidando su alimentación y esto hace que les permita disponer de la energía que requieren esos esfuerzos deportivos y los entrenamientos. En la Olimpiada de Estocolmo, en 1912, se comienza a sistematizar los entrenamientos, es decir, se empiezan a organizar, se empieza a intentar saber qué es lo que importa realmente para conseguir los objetivos que tiene el deportista. Y con eso se consigue el incremento de las cargas de trabajo y la aportación del trabajo específico. Aquí destaca una serie de autores, por ejemplo Kotov, que establece en su preparación primero un ciclo general y luego un ciclo segundo denominado preparatorio, donde se trabajaba fuerza y resistencia, y un tercer ciclo que lo denominaba especial, donde se realizaba actividades introductorias a la competición y luego actividades de la propia competición. Otro autor muy conocido es Pinkala, finlandés, donde establece a partir de 1930 el entrenamiento ondulatorio, de tal forma que él alternaba trabajo con descanso, combinando trotes lentos hasta máxima velocidad con pausas no completas de 10-15 segundos aproximadamente. Las planificaciones de trabajo para alcanzar un mayor nivel de rendimiento en las fechas de verano, porque fundamentalmente las competiciones eran en esa época, se organizaban de tal forma que el periodo preparatorio se realizaba en invierno y entre invierno y primavera, y la parte esa competitiva, ese tercer ciclo que establecían autores como Kotov, se llevaban a cabo durante la época de verano. Siguiendo con autores en esta época, tenemos a Gosse Holmer, que también sobre 1930 diseñó e ideó el sistema de entrenamiento del Fartlek, que fundamentalmente intentaba que el deportista se entrenase lejos de los lugares de competición y tenía la virtud de combinar trabajo de intensidad con descanso de manera efectiva. Otros autores, por ejemplo Gösta Olander, también es partidario del trabajo en contacto con la naturaleza y su trabajo se realizaba fundamentalmente en los bosques de la zona del norte de Europa y potencia la intensidad con respecto al volumen. No le da tanta importancia a realizar un alto volumen en entrenamiento y se centra un poquito más en el factor cualitativo, es decir, a la calidad del entrenamiento. Y por último, Emil Zatopek, lo que se le denominaba o se le llamaba la locomotora humana. Y es el padre, el inventor del interval training tradicional, que está basado en muchas series. Él llegaba a hacer en algunos entrenamientos hasta 70 series de 200 a 400 metros, llegando a 160 pulsaciones por minuto, seguida cada una de ellas con unas carreritas ligeras de 150 a 200 metros para bajar las pulsaciones hacia los 120 aproximadamente, ¿vale? Este tipo de interval training pues se ha ido extendiendo, modificando, dándoles a un pequeño retoque, pero prácticamente en la actualidad utilizamos el mismo sistema de entrenamiento interválico. Decir por curiosidad que este deportista, Zatopek, pues consiguió en unos Juegos Olímpicos algo que hoy día sería impensable, que es ganar la carrera de 5.000, la del 10.000 y la del maratón. Hoy día eso sería impensable que un atleta de alto nivel pudiera competir en estas tres pruebas en un tan corto periodo de tiempo y recuperándose para poder ganar en las tres.